We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list, okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. With 64% of the vote in, it's going to be almost impossible to catch. And we're coming into good Pennsylvania areas where they happen to like your president. I mean, it's like, Allí teníamos parte de tal vez polémicas declaraciones de Donald Trump en las primeras horas de este miércoles. Vamos a ir con un análisis respecto de eso. Para eso vamos a saludar de inmediato a Danny Shaw, investigador del Consejo de Asuntos Hemisféricos desde Nueva York. Tomamos este contacto y también junto con él Medea Benjamín, activista política desde Washington, D.C. A ambos muchísimas gracias por estar en este contacto. Y parto contigo, Danny Shaw. ¿Cómo calificas las reacciones de Donald Trump cuando aún no tenemos el conteo, los resultados finales y ya está llamando tal vez a impugnar elecciones y poniendo en duda el proceso de estas elecciones 2020? Te saludo y te escucho en la respuesta. Buenas noches. Es la típica arrogancia de Trump, chauvinismo y racismo que nosotros hemos visto ya por una larga carrera. De verdad que da vergüenza que él ahora finge ser el defensor de la legalidad cuando él es el principal violador de la Constitución. Él no quiere respetar ningunos resultados en Michigan, en Wisconsin, que va en su contra. Parece que Joe Biden está cerquitica, le falta apenas 5 votos ya para ganar las elecciones. Como aquí no es por voto popular en esa extraña democracia, entre comillas, es por el colegio electoral. Pero se puede esperar grandes marchas y resistencia porque Trump va a tratar de robar esas elecciones. Bien, paralelamente saludamos nuevamente a Medea Benjamín, activista política desde Washington, y aprovecho de replicarle la pregunta sobre las reacciones de Donald Trump. ¿Qué se puede extraer hasta el momento? Él está tratando de motivar a la base para interrumpir el conteo. Debemos de mirar la diferencia entre los discursos de Biden y los discursos de Trump, que Biden está diciendo que no ha ganado hasta que se cuentan todos los votos. Él dice que piensa que ha ganado, pero que es importante esperar. Al contrario, Trump está diciendo que están robando las elecciones y si hay conflictos en la calle, será a causa de ese lenguaje que está utilizando Trump. Brevemente, y antes de pasar a otras declaraciones, quiero preguntarles también lo siguiente. ¿Cómo califican la reacción de ayer cuando se esperaban las manifestaciones en distintos puntos del país con militarización? Vimos entrar militares, por ejemplo, en Texas y mantener, obviamente, cercos en distintos puntos del país. Dani, te pregunto a ti, ¿qué imagen proyectó Estados Unidos con ese tipo de reacción? La misma imagen que ha proyectado con el asesinato de Breonna Taylor, de George Floyd, 288 más norteamericanos, la mayoría afroamericanos y inmigrantes que han sido asesinados en los 3 meses después del asesinato del gran Floyd. Se proyecta el poder de una dictadura de supremacía blanca. Y ahora, si eso fuera un país caribeño o sudamericano, seguro que el ejército norteamericano estuviera ya por invadir. Entonces es una hipocresía de los más fuertes. Recuerda las palabras de Anastasio Somoza cuando él dijo, infame, que él no había ganado las elecciones, pero sí iba a ganar el conteo. La corrupción de Trump llega a ese extremo de un dictador y el pueblo no se va a conformar con eso. Medea,
tu punto de vista respecto de esta imagen que se proyectó de Estados Unidos poniéndose claramente el parche antes de la herida, tal vez aumentando el malestar ciudadano con una cantidad importante de militares y de personal policial antes de cualquier tipo de manifestación expresa en las calles? Sí, es ridículo. Aquí en la capital donde yo estoy, estuve en la calle hoy con un grupo de activistas y éramos quizás unos 150, un grupo pequeño, pero donde quiera que fuéramos, estábamos rodeados por grupos de policía y ven muchos restaurantes y otros negocios cerrados. Todo ha sido muy pacífico hasta ahora. Y yo creo que eso era parte de la táctica de Donald Trump de dar miedo a la gente de que si gana Biden va a haber conflictos en la calle, si gana Biden todo va a cambiar su forma de vida de los Estados Unidos, todas esas cosas ridículas que él ha dicho durante su campaña. Pero hasta ahora, por lo menos aquí en Washington, todo ha sido tranquilo. Mañana salimos a la calle otra vez a rodear a la Casa Blanca, pero no pensamos en nada más que eso. Bien, los quiero llevar a ambos también a la vereda de enfrente. Por otra parte, el candidato demócrata también fue quien reaccionó, dijo que no se declara vencedor de las elecciones en Estados Unidos, pero que también tiene mucha fe de que estas elecciones sean favorables a su candidatura. Escuchemos sus palabras. Good afternoon, everyone. And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report that when the count is finished, we believe we will be the winners. With all the votes counted, we have won Wisconsin by 20,000 votes, virtually the same margin that President Trump won that state 4 years ago. In Michigan, we lead by over 35,000 votes, and it's growing. A substantially bigger margin than President Trump won Michigan in 2016. Michigan will complete its vote soon, maybe as early as today. And I feel very good about Pennsylvania. So let me be clear. We are campaigning as Democrats, but I will govern as an American president. Now, every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. America's come too far. America's fought too many battles. America's endured too much to ever let that happen. We, the people, will not be silenced. We, the people, will not be bullied. We, the people, will not surrender. My friends, I'm confident we'll emerge victorious. But this will not be my victory alone or our victory alone. It'll be a victory for the American people, for our democracy, for America. And there will be no blue states and red states when we win. Thank you. Escuchábamos ahí las palabras del demócrata luego de dar vuelta a los resultados en uno de los estados clave, que estoy hablando de Wisconsin. Bueno, voy contigo de inmediato, Danny Cho, para conocer tu enfoque respecto de estas reacciones de Joe Biden durante la jornada. ¿Qué te han parecido la postura de los demócratas, del candidato en este caso, frente a este llamado a esperar finalmente los resultados finales? Bueno, es una postura más respetuosa, más estable. Creo que Joe Biden, para el imperialismo, para el capitalismo, para la agresión contra el Medio Oriente y Sudamérica, Asia, Rusia,
es un candidato más estable, no es un tiro al aire, como se dice, como Trump. Entonces Biden de verdad es lo que llamamos en inglés el insider, el que tiene 47 años dentro de Washington, su retórica, su postura. Pero no podemos confundir Biden, Clinton, Obama, esos representantes de la clase media con de la clase dominante, con la verdadera resistencia que Medina mencionó ahí, que está en las calles de Nueva York ahora mismo, frente a los hoteles de Trump, que está frente a la Casa Blanca, que están en casi todas las ciudades a nivel nacional, reclamando que se respete el voto y que siguen contando los millones de votos que ni siquiera han llegado en Pensilvania, en Wisconsin, en Carolina del Norte. Entonces eso va por lo largo. Mira, Benjamín, bueno, ahí veíamos también cuáles han sido cada una de estas dos caras de la moneda en estas elecciones, y hay un llamado, o Donald Trump ha dicho que quiere llegar incluso al Tribunal Supremo para impugnar, pedir el detener los votos. ¿Qué nos está dejando estas declaraciones, estas elecciones en Estados Unidos? Quizá podríamos incluso no tener que esperar días, sino un poco más para conocer si es que finalmente Donald Trump logra su objetivo de parar el conteo, de volver a revisar todos los votos. ¿Qué pasa con eso? No sabemos, puede ser que al final de esta semana tenemos el ganador, pero puede ser también por cuestión de las cortes que eso se demora mucho más. Lo más, bueno, una de las cosas más interesantes es que el mundo está viendo que la supuesta democracia en los Estados Unidos no funciona. Y yo creo que es una buena lección para todos que todavía están mirando a los Estados Unidos como un país excepcional, un país que puede ser un modelo para otros países. En ese momento que mucha gente en la prensa está ya hablando de la interferencia de otros países en los asuntos presidenciales de esa elección, debemos recordar que los Estados Unidos siempre se mete en los asuntos de otros países y estamos reclamando como pueblo ahora que no debemos meternos en otros países, debemos mejorar nuestra democracia aquí en casa. Dani, frente a este contexto, ¿cuáles son las principales tareas que va a llevar el próximo presidente en Estados Unidos? Recordemos que son varias cosas o varios aspectos los que están en debate. La economía en Estados Unidos bastante debilitada, hay un tema de desempleo que fue creciendo producto de la pandemia, el tema de la salud también, que es fundamental, sobre todo en el periodo, en cuanto a no contar con una vacuna todavía para poder frenar la propagación. Por lo tanto, sea Joe Biden o sea Donald Trump, vienen con un periodo recargado con una pandemia todavía activa. ¿Cuáles son las principales tareas que tienen que asumir o retos que tienen que enfrentar de aquí en adelante? Sí, imagínense que ayer se declaró que cada segundo en este país se produjo un caso del COVID-19 positivo. Cada segundo. Es impresionante esa pandemia, como nos ha derrocado en lo económico también, no nada más en lo sanitario. Los demócratas tienen una estrategia mucho más científica desde el comienzo con respecto a esa pandemia. Trump hasta ahora se ha burlado de esa pandemia, como él es un multimillonario y pudo recibir esteroides y las mejores pastillas y medicamentos del mundo. Nunca lo tomó en serio. El desempleo es fuertísimo, con 60 millones de norteamericanos que han perdido su empleo por esa pandemia. También desalojos, 1 de cada 4 familias no pueden pagar sus rentas en este país. Entonces, gane quien gane, el pueblo que tiene que salvarse a sí mismo, que tiene que estar en las calles luchando por esas reivindicaciones sociales y, bueno, frente al imperialismo y los intereses del
del imperio, ¿quién va a ser el principal capitán del imperialismo en los próximos 4 años? Estamos seguros que la agresión, que el esfuerzo de adueñarse de los grandes premios de la tablera internacional global, como Irán, como el Medio Oriente, como Sudamérica, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, Rusia, Asia. La naturaleza del imperialismo no cambia ni con Biden, Obama, Clinton, Trump, Bush. Es el mismo sistema que va a correr atrás de esos recursos naturales y seguir tratando de invadir y ocupar esos países que no dominen. Bien, y en este contexto es bastante también importante tu rol como activista, Medea. ¿Qué es lo que tiene que enfrentar el próximo presidente con las demandas sociales, las demandas ciudadanas que van a estar presentes, sea cual sea el resultado de estas elecciones? ¿A qué tiene que estar preparado el próximo presidente en materia ciudadana? Además de los problemas que ya mencionamos, como el de la economía y de la pandemia y la salud en general, tenemos la crisis del medio ambiente y hay mucha gente, sobre todo dentro de la juventud, que va a estar en la calle y donde quiera empujando al presidente y al Congreso para que hagan más para mejorar las condiciones del clima. Tenemos también el problema de racismo, que es un problema sistémico que aquí en todas las semanas hay un joven de la comunidad negra que se muere en la calle por causa de la violencia de la policía. Eso va a seguir y va a haber respuestas de gente, activistas también. Y en cuanto a militarismo, estamos enfrentando el militarismo en nuestras calles y también los grandes presupuestos del Pentágono y las guerras en que estamos ya desde hace 20 años. Vamos a estar empujando para que no seguimos apoyando a Arabia Saudita en la guerra de Yemen, por ejemplo, o que Biden cumpla con una de sus promesas que dijo que iba a entrar otra vez en los acuerdos nucleares con Irán, que es muy importante. Y queremos que por lo menos vuelva a lo que hizo Obama de establecer relaciones diplomáticas con Cuba y levantar las sanciones brutales en contra de Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros países. Bien, nos quedamos con eso entonces. Los próximos desafíos que tiene en tanto términos ciudadanos como también sociales el próximo presidente, sea ya demócrata o republicano, quien llegue a la Casa Blanca. Racismo, decía Medea, militarismo, cambio climático, la pandemia, economía y obviamente las relaciones diplomáticas. Quiero agradecerles, Danny Shaw, investigador del Consejo de Asuntos Hemisféricos desde Nueva York. Teníamos el contacto con él, y también Medea Benjamín, activista política desde Washington, D.C. A ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.